Y bueno amigos, espero que esté todo marchando de manera correcta, de manera adecuada y de manera espectacular. Y es que venimos con un video bastante cargadito. Como ustedes ya saben, y aparentemente Bernardo va a fichar por el Real Madrid. Ya es Here We Go de Fabricio está publicado, es decir que esto está cerca de ser oficial seguramente, ¿no? O sea, Fabricio tendrá lo que ustedes quieran y le pagará el Barça y lo que ustedes quieran, pero tiene algo que cuando dice el Here We Go es muy difícil. Yo no recuerdo alguno que se le haya caído, ¿no? Puede pasar, pero bueno, ahí está la cosa, la cuestión. Pero es bastante interesante porque, bueno, vamos a repasar algunas cositas aquí del periodismo del Fútbol Club Barcelona que me parece maravilloso cómo engañan. Es que todos, no hay uno que se salve, muchachos. Es impresionante cómo engaña esta gente absolutamente a todo el mundo con el tema de los fichajes del Barça. Todos quieren ir al Barça y es básicamente lo que vamos a escuchar al final del video de Juanfe Sanz, que no es un personaje que me caiga excesivamente bien, pero aquí creo que ha estado absolutamente brillante y ya van a entender por qué les estoy diciendo. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo vamos a descubrir juntos. Mis muchachos, y me gustaría empezar con esto de Antón Meana, un periodista bastante reconocido y que, bueno, ha tenido unas cosas maravillosas que quiero que le preste mucha atención. Vamos a escuchar este clip y en breve les muestro algo muy interesante. Me parece mejor que Bernardo Silva. Creo que es un acierto fichar a Bernardo Silva. Esto no es una crítica a Bernardo Silva. Han explicado, y tú lo has recordado más estos días, que ha jugado más en la base, lo has hablado con Rodri, que ha sido un futbolista distinto este año. Me impresionaba el dato que daba Aritz Gabilondo en el inicio del programa, que ha jugado todos los partidos de la Premier este año, todos. Jugó los 38 de la temporada. Es un jugador que prácticamente no tiene lesiones. O sea, no estoy criticando a un jugador que me parece espectacular. Me alegro que el Madrid ficha a Bernardo Silva, pero a mí me parece que Rodri es mejor y creo que el Madrid necesita a Rodri, y que es un tema que es respetable, pero que el presidente del Madrid es el que no lo ve. Le han puesto informes encima de la mesa y él no ve fichar a Rodri, y a mí me da rabia. Creo que él querría venir a jugar al Madrid y que el Madrid necesita exactamente a Rodri para hacer. Creo que los dos caben, creo que los dos Talavera caben en el equipo. De hecho están jugando en el City, juegan Rodri y Bernardo Silva juntos. Ahora también hay una diferencia, uno llega gratis y el otro igual te pide mucha manteca. Gratis no llega nadie, pero no hay que pagar en cuanto a traspaso, pero la prima de fichaje y los emolumentos de Bernardo Silva los tienes que pagar igual. Hombre, el salario es que me parece sencillamente increíble. El Madrid no puede ni siquiera oler un fichaje, ni siquiera pensarse un fichaje, porque ya están ahí los sabios estos. Y lo de Antón Meana me parece bastante curioso. Es evidente que este hombre tiene algún tipo de vínculo, lo tengo clarísimo, con la gente de Rodri, algún contactico tendrá por ahí y quiso meter esa pullita seguramente, ¿no? Pero para que hagan una idea de lo que les estoy comentando, fíjense esto que le coloca hasta Julis Llorente, una cuenta de Twitter Real Madrid. Le voy a poner en pantalla completa, no se ve más grande. Dice Antón Meana con una camiseta del Atleti de fondo, para que se hagan una idea, que dice: no cambio a Luka Modric, con C por cierto, por Miguel de las Cuevas ni de coña. Para que se hagan una idea, no sé quién carajo, sinceramente no sé quién es Miguel de las Cuevas. Seguramente algún aficionado del fútbol español más radical recordará quién es Miguel de las Cuevas, pero no tengo ni idea de quién es. Pero para que se hagan una idea, la persona que nos está diciendo que el fichaje de Bernardo Silva no es recomendable, que es muy bueno y todo, pero no es recomendable si lo comparas con el posible fichaje de Rodri Hernández, ¿no? Sencillamente maravillosa, señal inequívoca de que el Madrid ha hecho un muy buen movimiento. Y para continuar, muchachos, recuerden lo que les dije al principio del video, es que no se salva prácticamente ningún periodista, y esto lo voy a colocar muy entre comillas, del Barça, con respecto al tema de los fichajes, y que no aciertan ni una. Bernardo Silva. Había. Yo os cuento, en términos operativos y de contrato, ¿vale? Está cerrado. Está cerrado. O sea, si el jugador hoy quisiera dar el paso, jugador del Barça. Es verdad que hay lo de aligerar el overbooking que hay en el centro del campo, todo este tipo de cosas. Pero está cerrado. Es un 2+1 de manual, 2 temporadas más una opcional, ligada a objetivos, partidos, minutos, etcétera, por rendimiento, ¿vale? A mí lo que me cuentan es que va a estar sobre los 6 millones limpios por temporada. Que a la gente le puede parecer mucho, pero yo creo que es bastante menos teniendo en cuenta lo que cobraba. O sea, está bastante por debajo de lo que cobraba en el City, ¿vale? Quiere decir que él quiere venir al Barça y sabe que aquí va a tener que cobrar menos dinero. Esto está claro, ¿no? Está hecho, pero no ha firmado nada. Como él le dijo hace unos días a Iván San Antonio: quiero ir donde me quieran de verdad.
A ver, está cerrado, solo falta la firma. Mira, es que repasé ayer, estaba viendo un montón de clips y la cantidad de periodistas que se atrevieron a asegurar, también algunos del Atlético de Madrid, que lo de Bernardo Silva estaba hecho y este ha sido un sueño frustrado del Barça. Ellos están ahora con que Bernardo no sirve, que no sé qué, que no sé cuál, pero ha sido un sueño de estos que llevan cuántos años detrás de Bernardo Silva y nunca pudieron sacarlo de Manchester, porque este parece ser un tipo sensato y se dio cuenta que el Barça está en una situación que, bueno, va a estar bien complicada en ciertas cosas. No, me parece sencillamente maravilloso verlos así retratados y más que venga el Madrid y se los quite así porque le dio la gana, es que me parece sencillamente precioso. Chicos, y honestamente hay que tener muy poquita dignidad para ser este tipo de periodistas cercanos a la directiva del Barça y no tener ni un tipo de vergüenza para afirmar acerca de un movimiento que no está ni cerca de producirse. No, me parece increíble la gente lo que hace para ganarse el pan de cada día. Impresionante. Hemos ido contando lo de Bernardo Silva. Dijimos que se iba a calentar estos días. Dijimos que se anunciaría a final de mes o principio del que viene. A mí lo que me dicen es que Bernardo Silva será jugador del Barça en el mes de julio. ¡Qué bien! ¡Bravo! Está todo cerrado. Bueno, qué bien, bravo. Esto ya lo vamos a ver en muy poco tiempo, cuando se haga oficial, aunque ya todo el mundo lo da como oficial o de manera oficiosa. Los vamos a ver, esos aplausos los vamos a ver intercambiados por críticas de que está viejo, de que no sé qué, que no sé cuál. Es que me parece increíble, me parece sencillamente maravilloso lo de esta gente. Ojalá nunca dejen de existir porque al final a mí me ayudan a crear contenido y además, muy aparte de eso, me ayudan a ser un poquito más feliz, ¿no? Ver lo de esta gentuza y la cantidad de veces que se equivocan y se van a seguir equivocando solo por seguirles la corriente a ciertos personajes dentro de la directiva. A mí es que me parece sencillamente maravilloso. Creo que nos reímos todos de esta gente de una manera impresionante. Todos están con el tema de Mbappé, no, que Mbappé, que no sé qué, que 3 años. Pero el ridículo que hace esta gente año tras año con fichajes que nunca se producen es impresionante. Muchachos, y por eso vamos a cerrar con este clip que me encontré de Juanfe Sáenz, que repito, como les dije al principio del video, me parece, no es alguien que me caiga excesivamente bien, no me cae nada bien de verdad, pero aquí ha estado absolutamente maravilloso. Es que el tema es que las garantías que el Barça o la confianza que ha generado el Barça en cuanto a grandes fichajes es cero. No. Cero. Dime un gran fichaje del Barça en los últimos 3 años. Acaba de fichar a un jugador. Gordon. Bueno, vale. Bueno, no voy a empezar. Toda Europa pegándose por Gordon. No voy a entrar en ese debate. Toda Europa estaba pegándose por Gordon. No pierdo ni un segundo en hacer un debate al respecto de si Gordon es una estrella o no. No, 70 comparado millones de con euros. Julián. Mira, bueno, si ¿Qué lo quería Gordon? Pero a lo que voy. ¿Quería jugar Nico Williams en el Barça? Sí. ¿Qué decía Nico Williams No había en la fair Eurocopa? play. Este año sí. No, ¿qué decía a sus jugadores, a Pedri, con los que estaba allí? ¿Qué decía? Quería venir al Barça. Vale. ¿Dónde está Nico Williams? Por Después de que el no había jugador circunstancias, quisiera. no espero. Digo, Totalmente después del que. diferentes No, que no, aquí no. contamos. Después de que el jugador No espero. quisiera jugar en el Barça, que aquí Dos contamos veranos, por dos activa y veranos. por pasiva que quería jugar al Barça. No llegó. Estás hablando ¿Dónde de un está? Barça Perdón, diferente, déjame terminar, Jota. Ya, ¿Dónde porque está es diferente. Luis Díaz? Que desde pequeñito era jugador de. Y quería soñaba venir, con jugar con el Barcelona. Y sacamos Luis imágenes Díaz, de él diciendo que estrella. le gustaba el Barça. Rafael Leao. También. Que era. ¿Quién acabó fichando por el Barça? Hasta Chiesa. Rashford. Es el mismo Digo, verano. Rashford Es el cedido. mismo verano que no había Rashford fair play. cedido. Rashford cedido. Pero que Nico. este año hay fair play. Rafael Leao y. ¿Quién es el otro que he dicho? Luis Díaz. Y Luis Luis Díaz. Esta temporada, Acabas de Joao gastar Pedro. 80 Desde kilos. pequeñito, Joao Pedro. Eran 90 o 100 kilos. Era del Barça que su ídolo era no sé quién. ¿Dónde está Joao Pedro? No va a fichar. Ha fichado Gordon. porque Hasta hace 2 días. hay una pequeña Para mí, diferencia. Gordon, con todo el cariño, será un Desconocido. jugadorazo. No le conozco. Si me cruzo con él por la calle, si pienso que es un señor que va a comprar el pan. Entonces, de una cosa a otra, tú piensas Ya verás cómo desde te va fuera. con a tu Madrid. Tú piensas ¿Cómo desde puedo fuera decir esto? lo que está Falta de pasando respeto, ahora alucino, y a mí me alucino, suena, alucino. a De un mí me señor suena que lo que ya ha pasado. Falta de respeto. A mí me suena lo que ya ha pasado. ¿Qué ha pasado? ya está. ¿Qué ha pasado? Dices árbitro, no, es del Madrid. Pedro, el cuento de Pedro el Lobo. Que viene el Lobo, que viene el Lobo. Y no viene nunca. no tenéis un viene. euro para pagar esos fichajes. Oye, Y a pesar de todo se acaba de esto, pagar a pesar de 80 todo esto, millones. hemos ganado 5 títulos en 2 años. Enhorabuena, que A pesar de eso- todo. que Y ese es vosotros, que y ese es vosotros, otro Juanfe, no habéis ganado debate. ninguno. A pesar de esto, vosotros ninguno. Si crees que por repetir, que a mí, por repetirme a mí que vosotros, después de que haya hecho una exposición, que es la que piensa medio mundo, menos vosotros, medio mundo que no. debéis no ver lo que Por pasa apreciar a Gordon. y que os conformáis Despreciar a con Gordon. Rashford cedido y con Gordon, que Rashford. estrella a nivel mundial, de la que nadie había oído. José Álvarez. Estrella mundial de la que nadie había oído. Me voy a quedar con eso final porque me parece sencillamente brillante. Y repito, no es alguien que me caiga muy bien que digamos este señor,
Pero creo que ha estado brillante. Y me parece bien también que les diga eso al final, que lo ve todo el mundo, menos ustedes que se hacen los pendejos, los huevones con eso de pues básicamente que somos el Barça Barça ha vuelto y vamos a fichar y podemos sacar a Harry Kane y a Haaland si nos apetece, ¿sabes? Ese tipo de cosas que al final la realidad es esta. La única manera que ha tenido el Barça para fichar futbolistas es futbolistas que acabaron contrato o futbolistas que de alguna u otra manera se los vendieron excesivamente caros, como Ferran Torres, como Rafinha, que creo que Rafinha sí ha justificado ya su salario, cosas así, o sea, para que más o menos se hagan una idea. Tal vez Gordon termina siendo un Rafinha, ¿no? Pero que me parece un futbolista que ha dado un muy buen rendimiento, sobre todo en los últimos 2 años. Pero no sé, me deja demasiadas dudas, muchísimas cosas, y me parece muy bien que la gente todavía tenga la voluntad de colocar a esta gente en su sitio, porque si el Barça hubiera fichado a todos los que se le pusieron en esa lista son del Barça, si quieren venir al Barça, están locos, el Barça tendría probablemente la plantilla más temida de la historia del fútbol durante décadas. Sinceramente lo pienso, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que hayan disfrutado de este video. Y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.